Hola, en esta ocasión vamos a hablar desde la psicología deportiva sobre el autodiálogo adaptativo del atleta. Quiero empezar con esta frase: la oportunidad a menudo viene en forma de derrota temporal. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan situaciones difíciles que el atleta no sabe cómo solventar, y aquí la invitación es a ponernos desde el lugar de esa situación difícil, esa derrota, veámoslo como una oportunidad de mejora, de desarrollar nuestro performance y de continuar mejorando día a día. Bueno, cuando hablamos de autoconfianza es importante abordar el tema de ansiedad, ya que los estudios indican que están directamente relacionados. Cuando hay mayor nivel de ansiedad cognitiva, directamente impacta la autoconfianza, reduciendo la autoconfianza. Por ende, al trabajar en las personas atletas en la reducción de esa ansiedad cognitiva, va a mejorar su autoconfianza. Esto específicamente estamos hablando de deportes individuales, deportes de contacto y deportes con evaluación subjetiva. Cuando hablamos de ansiedad cognitiva, estamos hablando de esa serie de dudas, de inquietudes, pensamientos que algunas veces son con hiperanálisis del pasado, presente, inclusive futuro, que la persona atleta está teniendo en un momento determinado, ya sea precompetencia, durante la competencia o poscompetencia. A nivel fisiológico estamos hablando de ese nivel de activación. Se genera neuroquímicamente adrenalina, cortisol, aumento del ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, el nervio vago se activa, entonces los músculos están tensos y demás. Y a nivel motor, cuando hablamos de una ansiedad motora, lo que estamos hablando aquí o haciendo énfasis es en que el nivel de activación fisiológico es tan alto que va a afectar el gesto deportivo de una manera inadecuada. Bueno, con la autoconfianza es importante indicar que el impacto que ésta tiene sobre la ejecución no depende de su intensidad, sino de cómo la percibe el atleta. Si la percibe desfavorable o si lo percibe de una manera favorable, si logra canalizar ese nivel de activación que tiene a nivel físico hacia la tarea. Por ende, también es importante indicar que cuando una persona tiene un alto nivel de autoconfianza, responde a la ansiedad con un enfoque dirigido a la tarea. Por el contrario, cuando la persona tiene un bajo nivel de autoconfianza, experimenta esa ansiedad como de una manera perjudicial y la enfoca hacia ellos o ellas mismas. Esto en palabras concretas, ¿qué nos dice? Que cuando una persona tiene un buen nivel de autoconfianza o inclusive se siente seguro, confiado en un momento determinado frente a una competencia, se enfoca en la tarea, en su posición, en los estímulos que son significativos, desplazamiento, corte de los tiros, en su oponente, en qué hacer, cuál es el objetivo que tengo en ese momento. Pero cuando una persona está enfocada en sí misma desde la ansiedad, en lo que está enfocado es en dudas, inquietudes: ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que me voy a equivocar? ¿Será que esta persona está más preparada que yo? ¿Será que voy a llegar a la final? Esa es la diferencia. Este punto es importante, ya que, como me gusta mucho esta frase de Michael Jordan, porque él hacía énfasis en que nunca había pensado en las consecuencias de fallar un gran tiro, pues cuando se piensa en esas consecuencias se está pensando en un resultado negativo. Y un poco lo que yo les digo a mis atletas en este punto es que cuando estamos pensando en una posible falla, un error, una duda, estamos favoreciendo esas conexiones a nivel neuronal, a nivel de patrones mentales, y que los movimientos, el gesto deportivo que con tantas repeticiones ellos han desarrollado son patrones mentales, son conexiones neuronales que están fortalecidas, pero que cuando llegan esta serie de dudas, de hiperanálisis, de ansiedad cognitiva, lo que hacen es desfavorecer que estas conexiones se hagan de manera adecuada o en el tiempo de respuesta que generalmente requieren en ciertas disciplinas. Por ende, muchas veces yo les doy el ejemplo del elefante rosado. Cuando se les dice no piense en un elefante rosado,
Resulta que la persona lo primero que hace es efectivamente pensar en un elefante rosado y posteriormente intentar pensar en un elefante de otro color. Eso es lo mismo que hacemos cuando nuestro autodiálogo no es útil, no es adaptativo y lo que hace es interferencia, entorpecer el proceso. Por ende, lo primero que debemos empezar a generar en ese autodiálogo, en esos pensamientos que tenemos antes de la competencia, durante la competencia y después de la competencia es, ¿son útiles? ¿Me generan ansiedad previa a la competencia? Y si la respuesta es sí, ya sabemos que no es un pensamiento útil o adaptativo. ¿Me ayudan a resolver, afrontar o mantener mi concentración durante la competencia o por el contrario me afecta y me obstaculiza? Si la respuesta a esta es sí, entonces no es útil y debemos cambiarla. ¿Me ayudan a identificar fortalezas y oportunidades de mejora? Si es así, estás haciendo un buen proceso de evaluación post-competencia. Si solo son recriminaciones, señalamientos y culpabilizaciones, no es útil, no es adaptativo y no estás haciendo un buen proceso de retroalimentación por post-competencia. Bueno, es importante identificar entonces ciertas creencias o pensamientos que son adaptativos y los desadaptativos. Vamos a hablar solamente de 4. Entre los desadaptativos están las demandas rígidas, los tengo que, los debería, que son como una camisa de fuerza a los que deben sí o sí siempre llegar. El perfeccionismo, que lo tenemos mucho en disciplinas individuales como la gimnasia, el tiro con arco, donde las personas son bastante perfeccionistas por los mismos patrones mentales que van desarrollando según su disciplina deportiva. Aquí la invitación es hacia preferencias flexibles que muchas veces las logramos establecer a través de los objetivos de ejecución por encima de los objetivos de resultado, donde la persona independientemente del resultado va a poder hacer una evaluación de los alcances de lo que ha estado mejorando y esto favorece mucho más, porque si solamente se establecen objetivos de resultado y no los alcanzan, entonces es como si no hubieran logrado nada. Más o menos así es el análisis que realizan. Y eso favorece el catastrofismo. Entonces, no hice nada, no logré nada, no sirvo para este deporte, mejor me salgo. Entonces, estos patrones se van relacionando unos con otros en estos pensamientos y creencias. La idea es que vamos orientándonos al anticatastrofismo, a ser más realistas, a sacar las oportunidades y las fortalezas que hemos tenido desde nuestras competencias. En tercer lugar, tenemos la baja tolerancia a la frustración. Y aquí un poco el énfasis que se hace para orientar a la persona a una alta tolerancia a la frustración es enfocarse en lo que depende de ella o de él. ¿Qué cosas yo puedo impactar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué está en mis manos y qué definitivamente no me corresponde a mí o no está en mis manos cambiar? Ese es el primer paso. Finalmente, la aceptación condicional. Encontramos muchas personas en el deporte que se aceptan condicionalmente si son los mejores, si quedan en el podio, si se mantienen en la selección y esto va afectando su autoconfianza, su autoestima, su autoeficiencia. em, por ende, la invitación es ir orientándonos a esta aceptación incondicional, hacia la autoaceptación y que independientemente que el deporte sea algo muy valioso, muy importante en nuestras vidas, no es lo único que nos define y que define nuestra valía. Una técnica que se trabaja favoreciendo el autoconocimiento de este autodiálogo es identificar de esas 3 categorías de autodiálogo, cuáles están en mi diálogo interno. La primera son afirmaciones sobre la tarea, que son similares a las instrucciones que da la persona entrenadora, sobre un gesto, sobre un momento específico de la disciplina que yo realice. El aliento y esfuerzo son afirmaciones que proporcionan, como su nombre lo dice, aliento a continuar con una tarea. Tú puedes hacerlo, vamos, continúa, falta poco, ya casi, ya lo has hecho. Y palabras asociadas al estado de ánimo, que son palabras relacionadas directamente con mi nivel de activación, que me ayudan a sentirme más fuerte o a sacar esa milla extra. Ejemplo fuerte.
Aquí la idea es que ustedes vayan realizando un listado de esos autodiálogos internos que tienen en las rutinas de entrenamiento, en precompetencia, en competencia, y que empecemos a identificar qué tan útiles, qué tan adaptativas son o si tienen connotaciones negativas que deberían reestructurarse. Finalmente, recordemos, el único tiempo que importa es el presente, el aquí y el ahora. Y aquí vamos favoreciendo en nuestro cerebro un estado de alerta, una atención constante. Disfrutar del proceso, que es más importante que el resultado, donde la idea es ir a entrenar día a día con un objetivo claro o ir a competir con un objetivo claro. Recordemos, objetivos de ejecución. El tercer punto es ubicarnos en un lugar intermedio de estabilidad emocional para favorecer el autocontrol y gestionar mejor la situación, la frustración. Eh, ni muy arriba cuando estamos bien, ni muy abajo que nos hundimos cuando vamos mal, sino en un punto intermedio de equilibrio. Recordar un enfoque dirigido a la tarea, a eso que he entrenado, a eso que depende de mí, que puedo generar un impacto en ello y reforzar este proceso a través de las visualizaciones, identificando, realizando inicialmente, las técnicas de relajación, en un momento de calma, de relajación, visualizar el momento donde yo he identificado que los patrones mentales, el autodiálogo no adaptativo surge, identificar ese elefante rosado cuando surge en ese momento e indicarle a mi atención que se enfoque en la tarea. Nuevamente me enfoco en la tarea, ya sea con una instrucción, ya sea con una palabra de aliento y de esfuerzo o con una palabra de activación que afecta el estado de ánimo de manera favorable. Bueno, espero que esta reflexión te sirva en tu proceso deportivo y nos vemos en una próxima ocasión.